Bienvenidas y bienvenidos al episodio final de 5x500. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todos los episodios. Sí, muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Por cierto, Julián, ¿cómo se dice gracias en otra lengua? Pues mira, se dice thank you en inglés y en francés merci. ¿Y cómo se dice en otra lengua de México? ¿De México? Bueno, ahí sí no sé. ¿Tú sí? Pues sé que en náhuatl se dice tlazocamati. Tlazocamati, ok. A ver, ¿y cómo se dice entonces bienvenidos a 5x500? No, ahí sí ya me la pones difícil. Eureka, ¿cómo se dice bienvenidos? Hola, equipo. De acuerdo a lo que encontré, se dice así. Macuali Xihualacan. Ok. No, pues y así como para nosotros es difícil leer y pronunciar en otra lengua, imagínate para quienes su primera lengua no es el español y tienen que aprender a hablarlo para sobrevivir en México. Tienes razón, Vale. Y muchas veces les hacen burla por su manera de hablar o de pronunciar. Cuando los ignorantes somos otros. Bueno, y lo peor, y que es mucho más triste, es que conozcamos más sobre lenguas extranjeras que sobre lenguas nacionales. Sí, tienes razón, Julián. Y para eso, pues aquí les traemos este 5x500 lenguas nacionales. O como dijo Eureka, Macuali Xihualacan. ¿Cuántas lenguas nacionales tiene México? De acuerdo con datos del INEGI del 2020, en México, 7.364.645 personas de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6% de la población total, y este porcentaje de personas habla alguna variante de las 68 lenguas que existen oficialmente. Bueno, pues pocas personas no son y tampoco lenguas. Eureka, ¿y entonces cuáles son las más habladas? La lengua más hablada es el náhuatl, con 1.651.958 hablantes. Luego le siguen el maya y el celtal. Y a pesar de haber millones de hablantes, conocemos muy poco sobre estas 68 lenguas. Por ejemplo, muchos sabemos cómo se dice hola en inglés o en francés, pero no sabemos cómo se dice en alguna otra lengua nacional. Y digo nacionales porque están reconocidas en la Constitución como lenguas del país, lenguas nacionales. Y si ustedes también quieren saber cómo se escucha un saludo en otras lenguas, pues veamos el siguiente video que nos muestra justamente eso, cómo se saluda en otras lenguas de México y que probablemente escucharían en la Ciudad de México. Vame ayesta pisilik. Chanti chanyo. Acentos ushentik exilmo en kashmatma. Dalongatio, Jotimayo, Shibaseño, Gayan Okichakuihi. Chiasmahi. Tahkahti. Yasmagep mitz muguktakta maminda. Tukadukta. Gutandi nakandi indani. Buenas titulacles. Familias lingüísticas y sus variantes. Catalogar a las diferentes lenguas que se hablan en el país no es nada sencillo, ya que se trata de algo que no es estático. ¿Cómo que no es algo estático? Sí, o sea, las lenguas van cambiando con cada grupo de personas que las hablan, y estas transformaciones, con el paso del tiempo, hacen que no se entiendan por completo hablantes de una misma lengua entre diferentes regiones. Claro, ya entiendo. Esas son las llamadas variantes de las lenguas. Exacto. De acuerdo a información del Diario Oficial de la Nación, en México existen 11 familias lingüísticas indoamericanas, 68 agrupaciones lingüísticas correspondientes a dichas familias y 364 variantes lingüísticas pertenecientes a este conjunto de agrupaciones. ¿Entonces las agrupaciones lingüísticas son lo que conocemos como lenguas? Pues creo que sí, al menos sé que ya no se les dicen dialectos, aunque es complicado. Por fortuna, para el programa de hoy nos acompaña la doctora Ana Alonso Ortiz, que es antropóloga, lingüista e investigadora zapoteca de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalac, en la Sierra Norte de Oaxaca. Actualmente es profesora e investigadora en la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro y coordinadora del programa de maestría en estudios amerindios y educación bilingüe en la misma. Además, ella habla zapoteco de Villa Hidalgo Yalalac, perteneciente al zapoteco serrano del sureste de Oaxaca. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Shur Julián, Shur Valeria, Ushken le va a vender nada ayer. Nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son las diferencias que existen entre los términos familia lingüística, agrupación lingüística, variante y dialecto?
Cuando hablamos de familia lingüística, este término refiere a que las lenguas que forman parte de una familia están emparentadas por tener características similares o compartidas. El término agrupación lingüística refiere al nombre histórico con el que se le conoce a un pueblo indígena, ¿no? Entonces, en el caso del zapoteco, así se conoce a este pueblo indígena, pero dentro de la agrupación lingüística tenemos variedades lingüísticas. Ese es el caso del zapoteco que se habla en el Valle de Oaxaca, en la Sierra Norte de Oaxaca, el zapoteco del Istmo de Tehuantepec, el zapoteco de la Sierra Sur, ¿no? Cada una de estas variantes reciben un nombre diferente, pero forman parte de la agrupación lingüística. Cuando hablamos también de variante, estamos hablando de lenguas que pertenecen a una agrupación, y eso también nos lleva a hablar de dialectos, ¿no? En México, desafortunadamente, la palabra dialecto se ha utilizado de manera negativa para referirse a las lenguas indígenas, pero nosotros, dentro del campo de la lingüística, utilizamos variante dialectal o variante y dialectos como términos como sinónimos. Entonces, debemos de quitarle la carga negativa a dialecto y que los hablantes se sientan libres de decir yo hablo una lengua o un idioma, y poco a poco quitarle esta carga negativa a dialecto. Bueno, vale, me parece que con esta respuesta ya sabemos qué término es más adecuado para referirnos a las lenguas. Y aquí podemos ver un mapa de la distribución de las 11 familias lingüísticas que hay en el país. ¿Lo puedes poner, Eureka? La primera es la familia álgica, que hablan los kikapús en Coahuila. También está Yutonagua, que incluye las lenguas habladas por yaquis, mayos, coras, huicholes y el náhuatl, entre otras. La tercera es la cochimillo-humana, que incluye las lenguas habladas por grupos del norte de Baja California, como los cucapás, quiliguas, paipai, cumiay y cujal. El seri, que es hablada únicamente por los comcac en Sonora. Otomangue, que incluye, entre otras, el amuzgo, chatino, mazateco, otomí, zapoteco, mixteco, triqui y cuicateco, que es una lengua tonal, es decir, dependiendo del tono en que se pronuncian las palabras, cambia su significado. También está la familia maya, que incluye al maya, al quiché, al chool, al huasteco, tojolabal, tzotzil, entre otros. Totonaco tepehua, que incluye al totonaco y al tepehua. Aquí está la tarasca, que hablan los tarascos y purépechas. Mijezoque, que incluye mije, zoque, ayapaneco, tequiste pequeño, sayulteco, popoluca de la sierra y oluteco. También tenemos al chontal de Oaxaca, solo al de Oaxaca porque el chontal de Tabasco tiene familia lingüística en el maya. Y finalmente el guave, que hablan los icots en Oaxaca. Y esas serían todas las familias. Como vemos, las lenguas se van transformando con el paso del tiempo y siguen caminos diferentes dependiendo de sus hablantes. Por eso tenemos tantas lenguas que vienen de las mismas raíces. Lenguas en peligro de extinción. Si recuerdan, Eureka ya nos mencionó cuáles son las lenguas que tienen más hablantes, pero seguramente habrá algunas que tienen pocos hablantes. Eureka, ¿nos puedes dar estos datos, porfa? Claro que sí, Julián. Las lenguas que cuentan con menos hablantes registrados son el aguacateco con 10 hablantes registrados, el ayapaneco con 71, el kikapú con 63, el quiligua con 76, el oluteco con 77 y el teco con 78 hablantes registrados. Muchas gracias, Eureka. Y desgraciadamente también sabemos de lenguas que ya se han perdido, es decir, que ya no hay más hablantes. ¿Y sabes cuáles son? Sí, son el acmara, el cahuillo, chabañal, cuisima, cuicalteco y puctung. Oye, ¿y sabes a qué se debe la desaparición de estas lenguas? ¿Es a que todos sus hablantes mueren o...? Pues sí, a que mueren y a que no hay nuevos hablantes, es decir, no hay más gente que esté aprendiendo la lengua, que se le esté heredando la lengua. Ok, y esto tiene que ver, supongo, con lo que decías al principio, de que están obligados a aprender el español para poder desenvolverse en nuestra sociedad. Exacto, esto tiene un origen colonial, con el nacimiento del Estado mexicano y el establecimiento del castellano como primera lengua. Y esto vino acompañado de una serie de políticas de castellanización en la educación, en los sistemas jurídicos y económicos, y hasta en cosas comunes como la señalización en los espacios públicos o en los nombres de las calles o de las carreteras. Tienes razón, Julián. Estas políticas de castellanización implican la reducción o desaparición por completo de los espacios de habla. Es decir, en los espacios públicos se habla el español y se reduce el espacio de habla de las lenguas indígenas al hogar. Ok, claro, bueno, esto me lleva a una duda que seguramente nuestra invitada podrá resolver.
Doctora, actualmente, ¿cuál es el impacto de estas políticas en el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales? La eliminación de las lenguas en el país, instrumentada a través de la política de castellanización, ha provocado que ahora tengamos generaciones de hablantes jóvenes que ya no hablan la lengua. Muchos de nuestros padres que formaron parte o cuando estaban estudiando les tocó que se les prohibiera hablar la lengua en los espacios escolares, pues tomaron como la decisión o se vieron forzados a ya no transmitir la lengua a las nuevas generaciones. Entonces, uno de los impactos directos ha sido romper la transmisión generacional de la lengua, y como resultado de ello vemos ahora un país que se está moviendo hacia el monolingüismo en español y estamos perdiendo la diversidad lingüística. La enseñanza de las lenguas. Para que una lengua siga viva, necesita ser hablada. Y para que haya nuevos hablantes, necesita ser enseñada. Pero la mayoría de las lenguas en México, que no sea el español, no se enseñan en la escuela, sino en los espacios domésticos, es decir, se aprenden de los mayores. Doctora, ¿cuál es la importancia de los niños para los procesos de enseñanza de las lenguas indígenas nacionales? Sí, los niños son el futuro de las lenguas indígenas, ¿no? Si nosotros no creamos nuevas generaciones de hablantes, va a llegar un momento, como está pasando con varias lenguas, que tenemos generaciones de hablantes adultos, principalmente abuelos, que son los que hablan y resguardan las lenguas indígenas, pero tenemos generaciones nuevas que entienden algún aspecto de la lengua indígena, pero no pueden contestar, ¿no? Y eso es como algo bastante común que escuchamos en las comunidades. Mi hijo entiende la lengua, pero no la puede hablar. Entonces, los niños son el futuro de las lenguas indígenas y también de mantener la diversidad lingüística, y ellos son el futuro de las nuevas generaciones y esa es la importancia que tiene en transmitirles la lengua, en propiciar que ellos la hablen, que la practiquen y que desarrollen sus habilidades en las lenguas indígenas y también en el español. La mayoría de las personas hablantes de una lengua indígena nacional son por lo menos bilingües, y en muchos casos tienen que actuar constantemente como intérpretes o traductores de una lengua a otra. Es muy cierto, Julián, y sin embargo, la enseñanza bilingüe no siempre ha propiciado el desarrollo de las lenguas indígenas. En algunos casos, su efecto ha sido el opuesto y ha facilitado la imposición del español. Doctora, ¿cuál es su opinión con respecto a la enseñanza bilingüe para niños y niñas? La enseñanza bilingüe existe en algunas comunidades. Cuando hablamos de enseñanza bilingüe, regularmente pensamos en aquella que es español e inglés, pero en el país también existen programas de educación bilingüe que son lengua indígena y español, ¿no? Desafortunadamente, los programas de enseñanza bilingüe no están en todas las comunidades indígenas del país. Hay ejemplos muy concretos, comunidades que podemos identificar que tienen enseñanza bilingüe en la educación inicial, por ejemplo en el preescolar, pero no se continúa en la primaria. Entonces, la enseñanza bilingüe es algo que deberíamos de estar apostando, deberíamos de estar haciendo desde la educación preescolar y después continuarla en la primaria, pero como les había mencionado, esta se interrumpe en la educación primaria por muchísimas razones, ¿no? No hay los maestros no tienen suficientes materiales para transmitir o enseñar los contenidos de las currículas. Regularmente, cuando hablamos también de enseñanza bilingüe, lo que se entiende es que los niños van a dedicar o tienen ciertas horas en lengua indígena y los contenidos curriculares no se dan en ambas lenguas. Entonces, la enseñanza bilingüe es algo que existe en algunas comunidades, a veces se centra en la educación inicial y después no se continúa en la educación primaria. Y cuando se continúa, regularmente siempre se carga el contenido curricular al español y no a la lengua indígena. Es momento de hacer un breve corte. Mientras tanto, pueden dejarnos en los comentarios de las redes sociales si ustedes hablan otra lengua o si conocen a alguien que lo haga. En un momento regresamos con más. Y estamos de regreso en este 5x500 Lenguas Nacionales. Así que acompáñenos a nuestro punto número 5.
Las lenguas indígenas nacionales ahora. El artículo 2 de la Constitución reconoce que México es una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas originarios, y desde el 2008, en el Catálogo de Lenguas Nacionales, se reconoce oficialmente su existencia y práctica, así como los esfuerzos de sus hablantes por mantenerlas vivas. Sin embargo, en la práctica no son cabalmente respetados los derechos de los hablantes y al contrario, siguen siendo estigmatizados y discriminados. Justamente, Vale. Y tenemos ejemplos como el del nivel jurídico, que durante los procesos legales, este artículo dice que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes que tengan conocimiento tanto de su lengua como de su cultura. Pero lamentablemente esto no siempre se lleva a cabo. Sí, y existen muchas personas hablantes de lenguas indígenas nacionales que se encuentran encarceladas y enfrentando procesos penales sin que se ejerza su derecho de ser asistidos por intérpretes que entiendan y hablen su lengua. Y esto se vuelve mucho más difícil cuando se trata de una variante de la que no existen muchos hablantes en la zona donde está ocurriendo el juicio. Sí, y lo mismo sucede en el sector salud. No siempre hay intérpretes que puedan comunicar al paciente con sus médicos o con sus familiares. Imagínate qué sentirías de estar en el hospital y no poder decirle al doctor qué te duele o que te explique y no le entiendas o que nadie en la sala te entienda. No, pues seguramente deben sentir muchísima impotencia y es responsabilidad del Estado brindar mecanismos que permitan el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, la situación se hace todavía mucho más compleja cuando los espacios de habla son tan reducidos y con ello el número de hablantes. Oye, Eureka, ¿tenemos algún cuerpo gubernamental que apoye a las comunidades indígenas en estos temas? La Ciudad de México cuenta con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes, institución responsable de establecer y ejecutar políticas públicas y programas en favor de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Gracias, Eureka. Oye, Vale, ¿y tú sabes cómo apoya esta secretaría en cuanto a la comunicación entre los hablantes de diferentes lenguas? Pues tengo entendido que ellos se encargan de brindar asesoría, traducciones e intérpretes para hablantes de lenguas. De hecho, en este 5x500 ellos nos apoyaron con los videos de hace rato. Por cierto, les queremos agradecer muchísimo. ¿Y qué otras acciones podemos hacer para impulsar el desarrollo de las lenguas y que no se pierdan? Es una muy buena pregunta, Julián. Vamos a ver qué dice la invitada. Doctora, ¿cómo podemos crear a nivel doméstico ambientes lingüísticos que fomenten el desarrollo de las lenguas? Muchas veces escuchamos a los papás en las comunidades en donde se sabe que ya la lengua está perdiendo hablantes jóvenes y muchas veces los papás dicen necesitamos un curso de lengua y la realidad es que no hay mejor lugar para aprender una lengua indígena que el hogar, que la casa. Mi generación fue una de las afortunadas que crecimos bilingües dentro del espacio doméstico, ¿no? Nos involucraban en las actividades cotidianas de la casa y estábamos expuestos a la lengua y eso hace que el niño pueda adquirir la lengua, que pueda aprenderla y también pueda desarrollar sus habilidades y hablar de una diversidad de temas. Entonces hay que continuar transmitiendo y hablando con ellos de las narraciones orales, de las actividades que llevamos a cabo, integrarlos y también hacerlo en la lengua indígena, ¿no? Entonces, el espacio ideal para que los niños estén aprendiendo es la casa y los cursos van a tomar muchísimo tiempo para que un niño pueda desarrollarse totalmente o pueda desarrollar sus habilidades lingüísticas en la lengua. Podemos complementar diciendo que las nuevas tecnologías y canales de comunicación han abierto una puerta importante para la creación de nuevos espacios lingüísticos que no existían hace 50 años y quizá también han abierto un espacio para la escritura de las lenguas. Sí, estas herramientas de comunicación han sido muy importantes para dar voz a grupos y colectivos que se dedican a promover el desarrollo y conocimiento de sus lenguas. Y ya que están hablando de colectivos, en mi base de datos tengo información respecto a nuestra invitada, la doctora Ana, quien pertenece al colectivo Dish Yelnban. Pues entonces dejemos que ella nos comente más sobre la labor que realiza, ¿no? Doctora, ¿nos puede platicar un poco más sobre el colectivo y cómo las nuevas plataformas de comunicación apoyan al desarrollo de las lenguas? Sí, el colectivo Dish Yelnban, Dish es palabra y Yelnban es vida. En este colectivo estamos jóvenes zapotecos con diversos perfiles y buscamos fortalecer la lengua zapoteca en la región de la Sierra Norte de Oaxaca.
El colectivo ha creado materiales para las infancias, materiales para practicar la lectoescritura. Estamos constantemente traduciendo también cuentos en plataformas como Storyweaver. El colectivo hace cursos para buscar público y que puedan acoger estos materiales y usarlos. La manera en cómo iniciamos fue posicionando la lengua zapoteca en las redes digitales, en las redes sociales. Sabemos que en las comunidades hay muchísimos jóvenes, hay muchísimas familias que se están conectando y están utilizando estas plataformas para comunicarse en la lengua indígena. Entonces, por ahí vimos una oportunidad compartiendo y creando contenido en las lenguas indígenas, utilizando Instagram, Twitter, Facebook, para encontrarle más dominios de uso a las lenguas indígenas, ¿no? Hay muchísimas posibilidades y las plataformas digitales pueden ayudar también a buscar un público nuevo que pueda interactuar en su lengua en estas plataformas que nos conectan a nivel global. Pues dicho esto, es momento de pasar a nuestra sección de cultura. Lenguas y cultura. Ya la doctora nos platicó un poco sobre el colectivo al que pertenece, pero además existen otros grupos, organizaciones y colectivos que se encargan de promover el uso y desarrollo de las lenguas. Uno de estos es la Red de Activistas Digitales de Lenguas Indígenas en América Latina, que representa un importante canal de comunicación, apoyo e intercambio de experiencias entre los hablantes de diferentes lenguas en América Latina. Si quieren conocer mejor lo que hacen y enterarse de más proyectos, consulten su página que se ve en la pantalla. También está el colectivo Fané Cancini, Polinizando Vidas, dedicado a fomentar el uso y visualización de la lengua chontal de Oaxaca, ya sea con la documentación, audio y video de la lengua y la creación de material digital como infografías y, por cierto, también imparten talleres para niños. Oye, ¿y sabes dónde podemos ver lo que hacen? Pueden seguirlos en su página de Facebook, la cual aparece en pantalla. También les recomendamos la película Tun Sabi, del director Uriel López España. Se estrenó en el Festival de Cine de Morelia y su director retrata la situación actual de la lengua Tun Sabi, que conocemos como mixteco, en voz propia. Dedica el documental a la lengua de sus abuelos, que no aprendió como lengua materna, ya que sus padres, a manera de protegerlo de la discriminación, decidieron no enseñárselo y que por lo tanto tiene que aprenderlo de sus abuelos y la gente más grande. Y si quieren conocer historias o cuentos de pueblos originarios, les recomendamos la serie 68 Voces, en la que podrán escuchar cuentos de tradición oral narrados en su lengua original y bellamente ilustrados. Estas animaciones las pueden encontrar en las diferentes plataformas de video como YouTube o Vimeo. Aquí en pantalla les ponemos los enlaces. 5x500 está llegando a su fin, pero ya saben que no podemos despedirnos sin conocer un poco más de cerca a nuestra invitada. ¿Qué otra lengua te gustaría saber? Dishmish, kana que yesh que llora leska shnea que dishmish iwera usedan. Varas rene na leska njam ka dishurash que llora na lenche na used. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? Raushti shurajen katenejo naga. Varas urnenkaze na benka shne dish francés nea que kawajeka shnele aqueles cachunera que shintu tu danak kan naje na wajawera kanene na iskajawera zaxde di shubre da junen lenchin. ¿Qué otra carrera te hubiera gustado estudiar? Binesra jabazur jawera pseda antropología kana kishrueren nada acreditre y el banque raurashon Aleska jabazura bawera pseda lingüística en chnausela di shubra que chaktezra zera uzele aken iwera pseda alexengua seda la yubre chinaque. ¿Y cuál es tu mayor temor? Kana que raura shon zaxde yewa kena bi nejo de nistao que lleva kate ya nistao kana que bina used gana shwayeo len lleva nistao na lleva. Le agradecemos a la doctora Ana Alonso Ortiz por ayudarnos a profundizar en este tema tan importante. Sí, muchísimas gracias por su apoyo. Ushken de Julián Arense Valeria, Ushken Yurul de Benkaze, Kuishe, TV UNAM, Eva Benakena, Nadayer, Nahuayaicho, Catito. Este episodio y la temporada especial de 5x500, dedicada a los 500 años de la toma de Tenochtitlán, ha llegado a su fin.
Les damos las gracias por habernos acompañado en esta temporada y les recordamos que pueden ver todos los episodios en nuestro canal de YouTube de TV UNAM. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en pantalla, y déjenos todos sus comentarios y opiniones sobre la temporada. Seguro muchos habremos escuchado que cuando muere una lengua, muere una manera de ver el mundo. Después de todo lo que hemos visto en el programa, eso no puede ser más que cierto, y especialmente cuando entendemos que las lenguas, como sus hablantes, no son estáticas y que cada variante encierra particularidades suficientes para ser considerada única. Las generalizaciones ocasionan la pérdida de la diversidad, y como vimos a lo largo de esta temporada, México no tiene una sola versión de la historia, ni una sola interpretación de su pasado y, por supuesto, ni una sola lengua. Necesitamos una actitud humilde para reconocer esta diversidad y que eso nos permita abrir espacios en vez de tratar de echar todo al mismo saco de lo mexicano. Les esperamos con muchas más sorpresas en la siguiente temporada de 5x5. ¿Más sorpresas, Eureka? ¿Qué sabes, Eureka? Yo, nada. Solo soy una inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos, los esperamos la siguiente temporada. Nos vemos muy pronto y muchas gracias por acompañarnos durante toda la temporada de 5x500. Gracias, Tlazohcamati. Hasta pronto.